Buenas tardes con todos. Enciendan las cámaras, por favor. El joven Vite, joven Camilo, Doménica Zambrano, Riera Coelho, Iván Salinas, María José Quimí, Gibelia Polo. Enciendan las cámaras, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Enciendan la cámara los que faltan, por favor. Bueno, vamos a comenzar tomando asistencia. Por favor, atentos a la lista. Steven Andrade. Presente. Justin Azúa. Presente. María Belén Briones. Presente. Jean-Paul Brito. Jean-Paul Brito. Leonel Castro. Presente. Daisy Chinga. Presente. Brian Chiriguaya. Diputado. José Coelho. Presente. Marister Cordero. Presente. Samantha Fernández. Camilo Gómez. Presente. Gerardo Lara. Gerardo Lara. Luis López. Ronnie Lucero. Saúl Mite. Presente. Darla Nivelo. Presente. Marcelo Palacios. Presente. María José Quimín. Presente. Ricardo Reyes. Presente. Amba Riera. Presente. Carlos Rodríguez. Presente. Justín Salazar. Presente. Iván Salinas. Presente. Fran Solórzano. Fran Solórzano. Jacqueline Vargas. Presente. Ramón Vera. Presente. André Vite. Presente. Doménica Zambrano. Presente. Malena Gómez. Malena Gómez. Gibelia Polo. Presente. Ya. A ver, los que han faltado entonces son Malena Gómez, Fran Solórzano, Gerardo Lara, Brian Chiriguaya y Jean-Paul Brito. ¿Correcto? Déjenme registrar de una vez la asistencia. Brito, Chiriguaya, Lara, Solórzano y Gómez. Profe, es que me está fallando el micrófono porque la laptop se me mojó. Aquí estoy. Ah, ya, listo. Bien, que me avisa. ¿Cómo es Malena? Ya, ok, listo. Ya, entonces solo faltó Brito, Chiriguaya, Lara y Solórzano. Ok. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver el tema número 3. La semana pasada, por problemas de internet, no pudimos conectarnos a la clase.
a pesar de que incluso fui al colegio, el colegio también tenía problemas de internet, entonces al final no pude conectarme a la clase en Zoom, pero tenían los talleres y tareas autónomos que realizar. Entonces vamos a comenzar revisando esos temas de la semana pasada brevemente, porque ustedes ya lo han leído y a la hora de hacer la tarea también ya fueron revisando ese contenido. La semana pasada el tema fue la revolución científica del siglo XVII. En esta revolución científica se marcó la diferencia entre la Edad Media, que era una sociedad que creía ciega y absolutamente en Dios y en la fe, y se pasó a una sociedad que cree en la ciencia, que cree en las pruebas. Entonces, de ahí viene el impacto que tuvo esta revolución científica del siglo XVII. Vamos a ver brevemente porque ustedes ya revisaron estos conceptos. A ver, en esta pregunta, voy a hacer una pregunta así para que ustedes me den su opinión, más que todo. A ver, Givelli Apolo, ¿qué opina usted? ¿Por qué la revolución científica del siglo XVII se dio en Europa y no en otro continente? ¿Por qué Europa estaba más desarrollada? El micrófono, Givelli, el micrófono. Es que eso le iba a decir, porque Europa está más desarrollado que los otros continentes. ¿Y a qué se debía ese desarrollo de Europa? A ver, para desarrollarse una nación, un país, ¿necesita del factor económico, sí o no? Pues yo considero que sí, pues. Por supuesto, es indispensable. Y Europa tenía ese factor económico. ¿Sabe por qué? Porque 2 siglos antes habían llegado a América a saquear todo el oro, la plata y todas las materias primas que podían conseguir. Entonces, los países europeos estaban llenos de riquezas extraídas de las invasiones que ellos hicieron a América. Entonces tenían el factor económico y eso fue un evento que les facilitó el desarrollo de la ciencia. Y por eso, pues, muy bien, Givelli, a partir de ahí Europa se convirtió en la superpotencia mundial, especialmente Inglaterra, Francia y un poco España también, especialmente esos 3 países. ¿Cómo influyó la conquista de América por parte de los europeos en el desarrollo de su ciencia? Ya lo explicamos. Extrajeron la riqueza y con esa riqueza ellos desarrollaron ciencia, cultura, arte, arquitectura. No sé si alguno de ustedes tiene familiares en Europa, seguramente que sí. Y alguna vez les han enviado fotos de esos lugares majestuosos, llenos de castillos, esas calles llenas de arte, llenas de obras esculpidas en mármol y un montón de cosas. Así son las ciudades europeas, llenas de riquezas, llenas de arte. Pero vaya a ver usted cómo consiguieron eso, pues también fue a base de conquista y de invasiones. Pero bueno, esa es la dialéctica de la humanidad, que se maneja entre la guerra y la paz, entre el bien y el mal, y bueno, esa es la historia humana. ¿De qué manera la Edad Media preparó el camino para la revolución científica del siglo XVII? Como les decía, la Edad Media solo creía en Dios y en la Biblia. Eso hizo que el ambiente se cierre muchísimo. Y usted sabe que cuando a una persona lo encierran, no sabe la hora de liberarse y salir corriendo de ese encierro. Entonces la humanidad estuvo bastante cerrada en el punto de vista religioso. Solo había el punto de vista religioso y bíblico y no había nada más. Entonces llegó un punto en que la humanidad se cansó ya de eso y sobre todo cuando los científicos comenzaron a demostrar que la Biblia no siempre tenía la razón, que la iglesia y los papas también se equivocaban, que no eran infalibles, sobre todo en temas de ciencia. Ahí es donde la iglesia y la fe comenzó a perder credibilidad y protagonismo y en su lugar comenzó a surgir la razón, la ciencia. Muy bien, ¿qué relación existe entre la ilustración y la revolución científica? Pues bueno, la ilustración es un periodo donde el ser humano trata de hacer brillar su intelecto, su inteligencia. Entonces eso hizo que se desarrolle abundantemente la ciencia en el siglo XVII. Entre los principales protagonistas de ese desarrollo,
o bueno, entre los principales cambios que alteraron esta revolución científica, las creencias tradicionales, como les expliqué, la imagen del mundo. Acuérdense que antiguamente, el mundo estaba en el centro del universo y el Sol giraba alrededor del planeta Tierra. Esa era la concepción. Pero con la revolución de Copérnico, con la revolución científica del siglo XVI y XVII, se cambió totalmente esa imagen del mundo. Y se dieron cuenta que el Sol era el centro del sistema solar y era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Entonces se cambió eso, se cambió la estructura de la sociedad, el papado, el episcopado comenzaron a perder poder político e influencia y incluso los reyes, las monarquías, comenzaron a perder influencia y poder y control. Entonces todo eso debilitó las estructuras de poder de la sociedad. Otros factores que contribuyeron a esta revolución fue la divulgación de la numeración arábiga. Los números que nosotros utilizamos para escribir cantidades se llaman numeración arábiga. Existen los números romanos también. Vamos a preguntarle a Nicolás Vite. A ver, joven Vite, ¿cuál es la diferencia entre los números romanos y los números que nosotros utilizamos, los arábigos? ¿Cuál es la diferencia? Uno es número y otro es letra. Eso, muy bien. Los números romanos se los escribe con letras mayúsculas. En cambio, los números arábigos, como el número éldica, son los números netamente, son otros símbolos independientes de las letras. Entonces, se comenzó a divulgar ese tipo de signos, los números arábigos que hoy conocemos, y eso facilitó el estudio de la matemática. ¿Sabe por qué? Porque las civilizaciones que más desarrollaron la matemática precisamente fue la civilización árabe, la civilización egipcia, la civilización de Oriente, de Asia. Entonces eso influyó también bastante. Otro aspecto, la invención de la imprenta por parte del inventor Gutenberg, alemán, en 1543, se incrementó la cultura. Porque antes para copiar un libro y reproducirlo para que lea la gente, tenían que copiarlo a mano. Póngase a pensar cuánto se demoraba en copiar un libro. Eso no tenía fin, o sea, se demoraba muchísimo. Pero cuando inventan la imprenta, se aumentó la velocidad para reproducir libros de una manera increíble. Y eso desarrolló la cultura. La laicización de la ciencia. ¿Qué significa la laicización? Que a partir de ahí, la ciencia no solo la conocían los obispos, los sacerdotes. A partir de ahí, cualquier persona con acceso a estudios podía desarrollar la ciencia. Los grandes viajes marítimos también demostraron la esfericidad de la Tierra y ayudan a mejorar la construcción naval, el perfeccionamiento de los instrumentos de navegación. Esos grandes viajes marítimos, sobre todo el viaje de Cristóbal Colón, supuestamente él quería llegar a la India, pero terminó llegando a otro continente llamado América. Había preocupación de ciertos humanistas por los oficios de los artesanos y agricultores. Esto es importantísimo porque aquí se desarrolló muchísimo las artes. Se desarrolló de una manera increíble el arte renacentista. Y es un arte cargado de lujos y detalles de una manera increíble. Entonces, bueno, todo eso generó un cambio cultural en Europa. También los cálculos destinados a la búsqueda de precisión de los nuevos cañones, es decir, perfeccionar armas para las guerras, para las conquistas. Se fusionó la ciencia y la técnica, con eso se descubrieron más instrumentos, se inventaban más cosas. Entonces todo esto pues dio lugar a la revolución industrial. La ilustración produjo muchos avances en la química. Lavoisier postula los principios fundamentales de la nueva ciencia, sintetiza los elementos del agua. En la astronomía, Herschel, Laplace y Cook también hacen sus respectivos descubrimientos. En física, lo mismo. En medicina, en zoología y botánica. Es decir, comienzan a desarrollarse todas las ciencias a partir de la ilustración. ¿Por qué? Porque la universidad y la escuela y el desarrollo científico se separó de la fe. Entonces ya no tenían ningún límite para investigar y para descubrir nuevas verdades y comunicarlas. Ahí tenemos los principales promotores del desarrollo de la física en ese tiempo.
especialmente Newton y Galileo Galilei. Son los principales. También está Hilbert, Gassendi, Snell y Torricelli. En química también tenemos otros autores que, bueno, ustedes ya los leyeron. Y bueno, de eso trataba, jóvenes, el tema de la clase pasada. Miren que a nivel de la agricultura incluso se dio el aprovechamiento energético del agua y del viento gracias al desarrollo de los molinos de papel y de harina. Estos molinos aprovechaban la fuerza del agua o del viento para hacer girar un eje y a través de eso poder moler el trigo y generar la harina, por ejemplo. Entonces se comienzan a descubrir nuevas formas de energía. Y bueno, pues jóvenes, esa es la historia de la humanidad. Sigue desarrollándose de revolución científica en revolución. Siguen aumentando los conocimientos del ser humano. Vamos a ver otra revolución científica de la historia. Miren esto, la revolución darwiniana. Aquí yo quisiera invitarles primero a ver un video que me pareció bien importante, sobre todo en la parte, aunque no, mejor se lo voy a dejar para que lo hagan en el taller, mirar ese video, porque no nos va a alcanzar el tiempo también. Pero en ese video, un historiador judío llamado Yuval Noah Harari, en un libro que se llama Sapiens, él describe la evolución de la humanidad y él se pregunta, ¿cómo es que el ser humano pasó de ser un primate, un simio, una familia del chimpancé, pasó a convertirse en la especie más poderosa del planeta, la que domina mares, cielos y tierra? ¿Cómo el ser humano pasó? ¿Qué es lo que lo llevó a convertirse en el amo del planeta? Y entre otras explicaciones, él dice que el ser humano logró eso por su capacidad de cooperar en equipo a gran escala para conseguir objetivos comunes. Por ejemplo, si tenemos chimpancés y los metemos a un estadio, 100,000 chimpancés, lo que vamos a tener ahí es desorden, un caos completo. Pero usted puede meter a un estadio 100,000 personas que mientras entonan los himnos, que mientras se guarda un minuto de silencio por X persona que falleció, todo el mundo guarda silencio, todo el mundo en orden, todo el mundo en respeto. Y comienza el juego y todo el mundo comienza la alegría, etc. Es decir, los seres humanos se ponen de acuerdo, crean historias, se creen esas historias que creen y se organizan de esa manera. Eso es lo que el ser humano lo ha ayudado a llegar a ocupar el pedestal, el trono de este planeta, como la especie más importante y más dominante. Y este historiador judío dice que uno de los principales mitos que el ser humano ha creado y el más exitoso de todos es el dinero. Porque el dinero, un día se pusieron de acuerdo los ministros de economía, la gente millonaria y dijeron, vamos a inventar unos papeles, los vamos a imprimir de color verde y vamos a convencer a toda la gente que ese papel que le damos vale para comprar X cantidad de panes, X cantidad de bananas o X litros de leche. Y es así que nacieron los billetes, las monedas. Son mitos, en el fondo son mitos, que usted y yo nos lo hemos creído y creemos firmemente. Tanto así que si usted agarra un billete de $10 y se va a la tienda, y usted le dice al señor de la tienda, deme 10 litros de leche, el señor se lo da. El señor de la tienda se queda con ese papel verde impreso, que objetivamente no sirve para nada, pero como cree en el mito del dinero, el señor le recibe ese papel, que es el billete, y le entrega 10 litros de leche, que son materiales reales que le sirven para alimentarse. Entonces, miren, ese es el poder de la humanidad, que es capaz de crear mitos y creérselos. Entonces, en este gráfico nosotros vemos cómo el ser humano fue evolucionando. Hoy en día incluso muchas ramas de la religión cristiana ya también aceptan que el ser humano ha evolucionado, que el ser humano no apareció en la tierra tal y cual lo conocemos hoy, sino que el ser humano ha ido perfeccionándose, desarrollándose, cambiando. Incluso la religión lo acepta. Y bueno, una de las teorías más conocidas y aceptadas es la teoría de la evolución del hombre, en la cual se indica que nosotros, los seres humanos, hemos nacido, hemos aparecido en la Tierra
a partir de un ancestro en común, de la rama de los chimpancés. De ahí, poco a poco, el ser humano fue evolucionándose y luego tuvimos el Australopithecus hace 4 millones de años, de tamaño singular, similar al de un gorila, es decir, no muy grande, que digamos, no muy alto en estatura, y logra una marcha bípeda de 2 pies. Luego viene el Homo habilis, los primeros humanos. Se llama Homo habilis porque tiene la habilidad de elaborar herramientas y trabajar o cazar con esas herramientas que elabora. Entonces, imagínense ustedes la diferencia y la superioridad de un ser que utiliza herramientas a la hora de enfrentarse con un animal salvaje. Si antes, al enfrentarse cuerpo a cuerpo, un ser humano con un león, el ser humano no tenía posibilidades de ganarle al león. Pero cuando el ser humano se convierte en Homo habilis, el ser humano fabrica lanzas y ahí sí tiene muchas más posibilidades de ganarle al león, porque le tira la lanza, lo mata al león y puede derrotarlo y así continuar viviendo el ser humano. Entonces, fíjense, esa habilidad se dio gracias a ¿qué? Gracias a que el ser humano comenzó a ser bípedo. Bípedo significa que camina en las dos piernas, sobre las dos extremidades inferiores. ¿Por qué le ayudó esto al ser humano? Porque al momento de utilizar para caminar solo las piernas, le quedaban automáticamente libres los brazos y las manos. Y con eso, las extremidades superiores se pudieron perfeccionar en construir herramientas, en hacer un montón de otras actividades mucho más elevadas. Eso es lo que al ser humano lo puso por encima de los demás animales. Esa capacidad también de construir herramientas. Hace 1,5 millones de años aparece el Homo erectus, que ya mejora completamente su capacidad bípeda de caminar sobre 2 pies. Luego viene el Homo neanderthalis, que tiene una edad más o menos de 400.000 años. Luego viene el Homo sapiens, hace 250.000 años. Y hace 100.000 años nada más, pues el Homo sapiens sapiens, que es el pariente más directo del cual nosotros somos parte, de hecho. Porque el Homo sapiens es la especie actual que tenemos en este planeta, que somos nosotros. Entonces, bueno, esa es la historia de la civilización del ser humano. A ver, vamos a ver, cuando le escuchamos Charles Darwin, Ronnie Lucero, ¿qué se le viene a la mente sobre Charles Darwin? ¿Qué ha escuchado de él? ¿Sí lo ha escuchado o no? Ronnie Lucero. ¿Qué ha escuchado de Charles Darwin? Que inventó la teoría de la evolución de las especies y que había venido a las Islas Galápagos a investigar los pinzones que se encontraban aquí, la Bien, forma de muy sus bien. picos y su alimentación. Sí, correcto, muy bien. Precisamente en Galápagos se le hizo el estudio sobre los pinzones, muy especialmente ese pajarito lleva el nombre de Charles Darwin, se los llama los pinzones de Darwin, porque especialmente en esa ave, Charles Darwin se dio cuenta cómo esas aves cambiaban en su forma del pico de una isla a otra. ¿Por qué razón? Porque la alimentación era un poco diferente entre una isla y otra. Entonces ahí Charles Darwin se dio cuenta cómo evolucionaban las especies y ahí desarrolla su teoría de la evolución de las especies. Siguiente pregunta, a ver. Dice, a ver, pregunta para María Briones. La tercera pregunta va a ser para María Cordero. La cuarta pregunta va a ser para Justin Azúa. A ver, vamos con la segunda, María Briones. ¿Cómo afectó la teoría de la evolución y la selección natural de las especies en la concepción creacionista? ¿Qué opina usted? Concepción creacionista se refiere a religión, ¿verdad? Ajá, la teoría creacionista.
básicamente la contradice mucho porque pues la teoría creacionista dice que el ser humano fue originado de básicamente de la Tierra y la teoría de la evolución dice que fue una constante, valga la redundancia, una constante evolución, un constante avance de una especie que originó a otra. Excelente, María Gómez. Muy bien, efectivamente la contradice totalmente. Y ahí es donde la fe comienza a perder cierto protagonismo, digamos así, en la sociedad. Siguiente pregunta, María Cordero. ¿Usted cree que el evolucionismo restó importancia al papel de la Iglesia Católica y la Biblia en la vida del hombre moderno? Yo creo que no, ¿Por qué? porque depende de la fe de cada uno, de lo Ajá. que él siente y todo eso. No sé cómo explicar. Pero sí, no sé. O sea, al final cada uno va a ser libre si quiere creer en la teoría creacionista y o en la evolucionista. Cada uno piensa diferente, pues, profe, entonces Ujú. depende de cada uno. Sí, correcto, muy bien. Efectivamente, pues a la final queda esa libertad, pero ciertamente a nivel científico, la Iglesia Católica dejó de ser la única fuente de la ciencia, porque comenzaron a darse estas teorías, a darse muchos descubrimientos, de tal manera que contradecía lo que estaba en la Biblia, lo que la Biblia enseñaba. Por ejemplo, la Biblia enseñaba que el sol se movía. Hay un pasaje donde Josué le dice que se detenga el sol y dice la Biblia que el sol se detuvo. Pero cuando los científicos descubrieron que el sol no se mueve, sino que es la Tierra la que se mueve alrededor del sol, en ese momento la Biblia pierde credibilidad como fuente de ciencia. Luego, cuando se inventa la teoría evolucionista y se afirma que el ser humano evoluciona a partir del chimpancé, a partir del mono, eh, aunque no hay pruebas definitivas, son teorías simplemente, tanto la una como la otra. Sin embargo, comienza a tener muchísima más aceptación la ciencia que se basa en la razón que la ciencia que se basa en la fe. Muy bien, vamos a la siguiente. Justin Azúa, ¿la evolución de las especies será una realidad exclusiva de nuestro planeta o será una característica del universo? Pues según mi punto de vista es exclusiva de nuestro planeta debido a que pues se supone, bueno, se dice que hay vida en otros planetas, pero no se sabe si es cierto o no. Ajá. Entonces pues aquí en la Tierra se puede decir de que tenemos ese privilegio de conocer especies y aprender de ellas, ¿no? Correcto, Justin, de acuerdo con usted. Se dice, como dice Justin, hay una teoría de que podría haber vida en otros rincones del universo, pero eso no se ha comprobado. Todavía es una teoría, que las posibilidades pues son infinitas, como infinito es el universo, pues sí. Sin embargo, todavía no hay pruebas de que exista otros tipos de vida. Sin embargo, al estudiar los astros, cuando los astrónomos, los científicos estudian los cometas, las estrellas, los planetas, las supernovas, etcétera, pues se da cuenta que el universo está en una continua evolución, continuamente hay cambios, continuamente hay destrucción y creación, y que si hubiera vida en otros rincones del universo, seguramente esa vida también estará cambiando. Parece que aquí se cumple lo que decía el filósofo griego Heráclito. La esencia del universo es el cambio. Lo que realmente existe es el cambio. Todo pasa. Solo el cambio permanece para siempre, porque todo cambia continuamente. A ver, vamos a preguntarle a Darla Nivelo. ¿Qué opina usted de las declaraciones a CNN del portavoz de la Marina de Estados Unidos, Joe Gradisher, donde afirma que los avistamientos de ovnis son reales? ¿Qué opina usted? Darla Nivelo.
Jacqueline Vargas, la misma pregunta. ¿Qué opina usted? Que estaba dando de todas formas su opinión sobre lo que ha visto y las investigaciones que ha habido sobre los ovnis. Y yo creo que está bien. ¿Usted cree que sí existen estos ovnis? Yo la verdad, si no lo veo con mis propios ojos, creo que de todas formas no lo creería. Ah, ya, ok. Usted necesita las pruebas, la evidencia. Está muy bien eso, está muy bien. Porque efectivamente, hasta el momento, estas teorías de los ovnis, ovni, la palabra ovni significa objeto volador no identificado. En inglés las siglas son UFO, y de ahí vienen los ufólogos, los que se dedican a estudiar ese fenómeno. Pero pues no hay pruebas definitivas. No hay pruebas definitivas. Hasta el momento se mantiene en una teoría. Pero lo que sí es cierto, y hay más probabilidades, es de que, por ejemplo, pueda venir un asteroide. Imagínense que hay asteroides del tamaño de planetas que andan circulando por el universo entero a velocidades que ni siquiera las podemos imaginar. Se mueven esos cuerpos gigantescos por el universo. ¿Qué pasaría si uno de esos cuerpos celestes choca con la Tierra? Es probable eso. De hecho, ya ha pasado. Han chocado asteroides grandes contra el planeta Tierra. Uno de ellos extinguió a los dinosaurios. Y si cayera ahora mismo uno de esos asteroides, extinguiría a la especie humana. Entonces, ante estos desafíos, lo que sí es cierto, que la humanidad tiene el gran reto de seguir creciendo y evolucionando hasta ser una especie capaz de viajar a otros planetas y capaz de poblar otros planetas en un caso que este planeta sea destruido por un asteroide, por ejemplo, o sea destruido por el mismo ser humano, porque el ser humano no cuida lo que tiene, lo seguimos contaminando, seguimos tirando plásticos a los mares, seguimos consumiendo combustibles fósiles, continúa el calentamiento global, nosotros mismos nos encargamos de destruir la casa donde vivimos. Entonces puede ser que en algún momento esta casa que se llama Tierra ya no pueda seguirnos manteniendo con vida y tengamos que buscar otros rincones para que la especie humana continúe su existencia. Es por eso que en la actualidad existen algunas empresas como la de Elon Musk que se llama Tesla, perdón, que se llama SpaceX. Y bueno, este multimillonario trata de encontrar la manera de terraformar Marte, el planeta Marte. Él trata de crear las condiciones artificiales suficientes como para que se pueda albergar vida humana dentro del planeta Marte, que es el planeta más cercano al nuestro. Entonces, miren, la humanidad va camino hacia allá. Trata como que de alguna manera prevenir una situación así para tratar de salvar a la especie humana. Bueno, entonces jóvenes, con estos preámbulos, pues ya estamos bastante adentro también de lo que es la revolución darwiniana. Justin Salazar, lea por favor el primer cuadrito rojo. No fue hasta 1859, con la aparición de la obra El origen de las especies del naturalista británico Charles Darwin, que la idea de la evolución se estableció definitivamente. Muy bien, ojo con ese año, 1859, aparece el libro El origen de las especies. Muy bien, Doménica Zambrano, continúe con el cuadrito amarillo, por favor. Doménica Zambrano.
Profe, disculpe, a Zambrano le cortaron el internet y está tratando de conectarse por el internet de su tía.